Buenas tardes, hermanos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Quisiera abrirle mi corazón y contarles de las inquietudes que tengo con respecto a la palabra de Dios cuando leo cosas como esta. En Romanos capítulo 6, verso 19, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tengo otra versión acá, que se lo voy a leer en la otra versión, Dios habla hoy, que dice así: hablo en términos humanos, porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Pablo, en todo el capítulo 6, está tratando de explicar este dilema. Así como antes hacían aquello, ahora hagan esto. Antes presentaban su cuerpo para servir a la injusticia, ahora sirvan a la justicia. Está tratando de romper un paradigma, estaba tratando de que ellos tomen una decisión. Jesús también rompía paradigmas. Jesús constantemente rompía paradigmas para hacerles entender cuál era el propósito del reino de Dios. Cuando leemos en el capítulo 6 de Mateo, el Sermón del Monte, Jesús le dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo, oíste que fue dicho no matarás, pero yo digo cualquiera que aborrece a su hermano ya será culpable de juicio. Oíste que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Jesús rompía los paradigmas. Ellos tenían la ley acá, pero Jesús se la quería llevar acá. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le dice, el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo es grande como el primero, amarás a tu hermano como a ti mismo. Ellos tenían la ley acá y Jesús le quería poner la ley acá, en el corazón, la ley del amor, la ley de Dios, la verdadera ley de Dios, que es la del amor. Pero rompiendo paradigmas, Jesús, por ejemplo, en el capítulo 13 de Juan, tenemos el manto como una señal de autoridad, como una señal de poder, como una señal de posesión. Sin embargo, en el capítulo 13, verso 4 de San Juan dice: Jesús se quitó el manto. Jesús rompía paradigmas, constantemente rompía paradigmas. Volviendo a Pablo y a esa dualidad que estaba marcando, que decía, ustedes antes hacían esto, ahora hagan esto, antes presentaban los cuerpos para esto, ahora preséntenlo para esto. Sería como si ahora nos dijera, déjense del Facebook, de Instagram, de las redes y de gastar el tiempo en chismes, en celos, en odios, en chusmear ahí lo que el otro hace, e inviertan su tiempo en. Y en esto de romper paradigmas, me gustaría hablar acerca de algo que me toca a mí como músico, que es adorar. Pensamos que adorar es levantar las manos, tiene que haber músicos, y levantamos las manos y cantamos emocionados y lloramos. Y adorar no es eso. Adorar es una profunda devoción del corazón que se refleja en obediencia. La primera vez, esto ya lo dije, pero como dice Mirta, el público se renueva. La primera vez que aparece la palabra adorar en la Biblia es en Génesis capítulo 22, verso 5, cuando Abraham le dice a sus siervos, ustedes quédense acá con el asno, que yo voy a ir con el muchacho y adoraremos. Era obediencia. Dios le había pedido a su hijo, obediencia. Jesús nos dio el ejemplo máximo de la obediencia, el ejemplo máximo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, él siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para gloria de Dios Padre. El ejemplo de Jesús, la obra más grande de Jesús, fue un ejemplo de obediencia. Obediencia, servir, adorar a Dios es obedecerle. Ahora, ¿cómo servimos a Dios? Tantas veces dije que es imposible servir a Dios porque Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo vamos a servir? ¿Qué le vamos a decir? Vení, sentate. ¿Le vamos a hacer una iglesia si no hay quien lo contenga? ¿Qué le vamos a servir? ¿Un vaso de agua? Si Él creó los océanos, Él le dijo al océano, hasta acá llegás y hasta ahí llega. ¿Cómo vamos a servir a Dios? Bueno, permítanme leerle en Mateo 25, venid, benditos de mi Padre. Y ahí cuenta la historia, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me abrigaste, estuve preso y me visitaste, fui forastero y me recibiste. Y los discípulos dicen, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? Y Jesús le dice, por cuanto lo hicieron por uno de estos, mis pequeños. Por uno de estos, mis hermanos pequeños. Y eso es servir a Dios. Es servir al hermano pequeño. Eso es servir a Dios. Ayudar a otro a que se parezca a Jesús. ¿Dónde estás gastando el tiempo, hermano? No quiero que piense que vengo con una espada, con un látigo. No se me ocurre eso ni por casualidad. Este dedo solo lo uso para tocar el bajo. Pero quiero decirte, ¿dónde estás gastando el tiempo? ¿Dónde estás invirtiendo el tiempo? ¿Dónde está tu obediencia demostrada? ¿Dónde está tu adoración reflejada en obediencia? Servir al hermano, servir al hermano. Servir al hermano, ayudarlo, orar por él, pero tener acciones concretas. Hermano, ¿qué tal si hacemos un Zoom y leemos la palabra? Y te ayudo a caminar, y te ayudo a parecerte a Jesús. Yo me quiero parecer a Jesús y quiero ayudar a otros a parecerse a Jesús. Eso es adorar, obediencia, obedecer. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, haced discípulos. Y me encanta un versículo en Gálatas, no recuerdo bien qué número es de capítulo, pero dice, oh Gálatas, por los cuales sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Tenemos que ayudar a otros, con nuestra vida, con nuestra obediencia, a parecerse a Cristo, hasta que Cristo sea formado en ellos. Y lógicamente, la mejor manera de aprender es enseñando. Entonces, cuando estamos acompañando a otro en el camino, cuando estamos enseñando a otro, estamos aprendiendo nosotros también y estamos sirviendo a Dios de corazón sincero. Un beso grande. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es tan clara. A veces nosotros la complicamos tanto, pero tu palabra es tan clara, Señor. Ayúdanos a adorarte con nuestra obediencia, Padre. ¿Y cómo? Sirviendo al hermano. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.